Hola a todos jóvenes, muy buenas tardes, arquitecto Julián Salazar, ¿cómo estás? Muy bien, y vos, Abraham, ¿cómo va todo? Me gusta el detalle de, hola, ¿cómo estás? Soy Torre McClure. Arquitecto, encantado de estar por acá. ¿Estamos en Medellín o aquí ya se llama de otra forma? No, este municipio es el municipio de La Ceja, queda a unos 40 minutos digamos que de la capital del departamento de Antioquia, que es Medellín. Es un municipio que está al oriente de todo, de lo que es Antioquia, y hay unos municipios donde empezaron a desarrollar unas viviendas urbanas, tipo, sí, como casas de campo. Claro, porque hay más espacio rural, más zonas verdes, entonces digamos que la gente empezó a salir de la ciudad y a venirse a estas afueras, donde pueden aprovechar más como este tipo de lotes que tienen zonas verdes, buenos paisajes. Entonces sí, este es el municipio de La Ceja. Todo bien aquí, todo bien aquí. ¿Qué dimensión tiene el lote? Este lote tiene una dimensión de 3.100 metros cuadrados, entonces digamos que aprovechamos al máximo esta parte que era la más alta del lote, que nos permitía tener el mayor paisaje con respecto a las montañas, y después esa es como la dimensión del lote, 3.000 metros, que es más o menos las dimensiones que tienen los lotes en esta parcelación. Interesante. ¿Y cómo arranca el diseño? En un lote tan grande que todo puede ser, ¿de dónde partes? Pues mira que el lote es grande, pero lo que te decía de las características es que tiene aproximadamente 1.500 metros de espacio aprovechable, y tiene otros 1.500 metros de un bosque que está en una ladera. Entonces era muy difícil llegar hasta esa topografía y poder modificarla. Entonces por eso te digo que logramos, como en esta zona donde no había tanto bosque, generar la casa. En este espacio donde estoy yo en este momento había un pino pátula grande, tenía aproximadamente unos 15 metros. Entonces inicialmente cuando llegamos pensamos, bueno, tenemos el pino, vamos a generar una casa tipo claustro o con una especie de patio central, toda como en función de ese árbol. Entonces el árbol existía antes, los pinos aquí en la región, digamos que se ven muchos los pinos que tenemos, pero el pino es una especie invasora. Entonces lo que genera el pino, pues se reproducen muy rápido, crecen mucho, le generan mucha acidez al suelo. Entonces lo que generaba es que los árboles nativos no pelechan, no son capaces de luchar contra esa especie invasiva. Okay. Entonces los pinos que habían en el lote, que eran aquí el más grande que había, y en la parte de allí del fondo, los tuvimos que retirar y reemplazarlos por especies nativas. Trasplantados, ¿verdad? Sí, señor, claro. Entonces aquí lo que generamos fue reemplazar ese pino y traernos unas especies nativas, que tenemos aquí un siete cueros, tenemos romero, flor, es muy lindo, este árbol es bien hermoso, se llama siete cueros payandé. Hay siete cueros que se ven mucho en la región, que son estos, que es una especie más bajita, sí, es un poquito más pequeña, y este siete cueros payandé, que crece un poquito más, y queríamos que fuera como importante en esta zona, este árbol. También nos genera lo que queríamos en su momento, que la casa girara en torno a este jardín central, los corredores de la casa, que digamos que también nos traemos un poquito de lo que es la casa antioqueña, que en la casa antioqueña, o digamos la casa de la colonia, que tratamos de traernos muchas cositas y muchas ideas de ella, es que existen las habitaciones en galería, corredores perimetrales, y los corredores siempre en función de un espacio central. Entonces generamos este jardín que está como en función también de esos corredores, y son remates visuales de varias de las habitaciones que tenemos aquí alrededor. Ya veo, las habitaciones ven al patio. Platícanos de esta piedra, porque creo que es una decisión bastante afortunada. Mira que sí, pues en muchas de las casas que desarrollamos, los clientes nos solicitan que esto sea en un piso duro, en un adoquín, en un gramoquín, pero pensamos que esta piedra genera también una especie de filtro
en este espacio genera también como una otra textura, que esa textura del suelo es muy importante cuando se empieza también como a integrar con el paisajismo. Entonces generamos la piedra, obviamente es mucho más económico que generar un adoquín o generar otra placa adicional para tener un acabado diferente. También genera como un filtro, o sea, deja que permea el agua lluvia y se vaya por los filtros que generamos perimetralmente a la casa y logramos recogerlas. Entonces es mucho más óptimo tener este material. Y también el color empieza a resaltar un poquito y contrasta los colores que tenemos de fachada de la casa. Estos colores como grises pero cafés, como... Sí, mira que siempre la idea de la casa era tener como estas texturas tipo tierra, los oxidados, estos ocres, que también resaltaran mucho con la estructura negra, la estructura metálica negra que tenemos pues alrededor de toda la casa. Entonces te vas a dar cuenta que los toques de pintura que tienen tanto al interior como al exterior contrasta muy bien con toda esa estructura metálica y con, digamos, esos remates que tienen varios de los espacios. Yo ya quiero ir a todos lados. Venga, vamos que... Sí, estaba viendo para atrás y ese cuarto de juegos me decía, ven. Entonces, como te contaba, este espacio que es el espacio central, digamos, que recoge las circulaciones tanto de esta zona de allá, que es nuestra zona social, y la zona de allá, que es la zona de habitaciones. El cliente, o digamos que lo que nos requerían en algún momento en este lote, es que querían una casa de mucha dimensión, porque ellos no viven acá, vienen más para reunirse con hijos que viven en diferentes ciudades. Entonces esta casa es una casa de recreo donde reúnen a toda la familia. Y una de las premisas de diseño es que necesitan espacios grandes donde pudieran reunir toda esa gente, porque cuando se reúnen con toda. Entonces son dos pautas: tener habitaciones para todos. Los hijos tienen esposas, hijos, entonces en las habitaciones tenía que estar como toda esa dinámica de poder llegar con ellos. El gentío. Sí. ¿Por qué somos tantos jóvenes? Y digamos que eso se ve pues en la casa, donde tenemos muchos espacios de encuentro y donde digamos que podemos tener diferentes personas reunidas en diferentes espacios. Entonces te invito aquí a acceder. Digamos que es un tema que nos gusta mucho, y es este porche o un vestíbulo donde ingresamos. Y lo primero que tenemos que queremos es tratar de que el jardín entre a la casa, ¿sí? Que sea parte también como del interior. Entonces generamos también aquí este jardincito de romeros con este ficus que nos parece pues bien especial, y el remate visual que tiene este ventanal, pues toda esta cordillera en la parte oriental del lote. Buenísimo. Y de aquí nos vamos hacia las distintas áreas. Digamos que este espacio central nos distribuye aquí al lado derecho zona de habitaciones, o esa zona más privada, y hacia la izquierda la zona social. ¿Para qué? Digamos que para separar un poquito lo que ellos querían era este espacio de encuentro donde ellos pudieran hacer sus reuniones, y separarlo un poquito de la zona de habitaciones. Entonces nos venimos aquí este cuarto, este espacio donde digamos que ellos quieren, digamos, el espacio de socialización más grande. Lo dividimos en dos: el espacio cerrado, que sería esta sala que tiene doble altura, y tenemos estos ventanales en la parte superior que nos permite que la luz entre, y este espacio siempre está iluminado y ventilado naturalmente de una manera pues bien interesante. Y súper interesante. Sí, y digamos que la vista panorámica que tiene el lote es bien linda. Digamos, la parte posterior del lote tiene todo este bosque, entonces el remate visual cuando uno accede desde el ingreso, sí me impresioné. Es bien bonito. Y ese paisaje más lejano, ese horizonte más lejano, que es toda esta cordillera que está en la parte oriental, norte del predio, también genera, pues entonces hay un paisaje cercano que es el bosque, y hay un paisaje más lejano que es toda esta cordillera. ¡Qué espectáculo! Es bien lindo, sí. Y digamos que impacta mucho cuando pensamos en este espacio central, en ese espacio de bienvenida de la casa. Era como generar como
un nicho, un espacio más pequeño y que cuando uno entrara a este salón se abriera todo este paisaje. Esa era la idea con esta terraza. Y es que no te lo esperas, ¿eh? De alguna manera ves, pero no lo vi, no lo vi venir. Y luego también la altura, como que no ves la altura y la viga quizá es la que te engaña. Sí. Te hace creer que vas a seguir todo con la misma altura de la viga, ¿verdad? Sí, así es, así es. Y digamos que después de la viga viene este metro adicional donde generamos los ventanales que nos genera estos 380 que tiene la altura de enrase acá y nos genera pues esa mayor como esa mayor altura o mayor dimensión en este espacio. ¿Qué altura tenemos? 380. 380, sí, señor. 380. Sí. Y luego se compacta otra vez en las terrazas. Sí, ahí la comprimimos porque digamos que ya queremos separar estos espacios, los integramos por medio, bueno, si cerramos este ventanal completo y tenemos este espacio clausurado, pero lo abrimos en función de integrar todo este espacio. Entonces todo este salón principal se amplía acá hacia la terraza y ya se generan dinámicas diferentes cuando compartís este espacio con este otro. Ya podemos albergar más gente, que era como la premisa que ellos tenían inicialmente pues en la pauta de diseño. Claro, entonces al tener la terraza, ya este espacio hay que volverlo más acogedor, hay que volverlo con menor dimensión, porque aquí en la noche hace un poquito de frío, entonces también bajar esa altura de enrase va a generar que se sienta un poquito más cálido el espacio. Y sí, digamos que todo está como en función de la terraza y en función de estas vistas, o sea, cómo desde el interior o desde el acceso tenemos todo este remate visual del bosque, de estas cordilleras y cuando venimos acá también tenemos esa panorámica del interior y de esta parte en la parte posterior de la casa. Es que es profunda la terraza, ¿verdad? Que mide 5 metros. 5 metros tiene, 5 metros. metros. Esa era como una también de las pautas que tenía el cliente, era tratar de aprovechar al máximo. El lote más o menos donde está este eje de acceso, el lote se empezaba a quebrar, o sea, ahí empezaba a caer y cae casi unos 15 metros hacia abajo. Okay. Entonces era, bueno, para poder tener un espacio amplio en esta zona, tenemos que ampliarnos, generar todo aquí una placa en voladizo, y aprovechar el piso inferior con otra habitación. Entonces, ¿y la placa todo es de concreto? Todo es concreto. Logramos generar un lleno estructural hasta esta parte de la casa. Movimos unos metros cúbicos de tierra, generamos unos llenos acá. La casa queda apoyada hasta este eje y ya en esta zona sí queda apoyada solamente en este eje y todo esto está en voladizo. Impresionante, ¿eh? Porque se siente muy sólido. Sí. No vibra nada. Bueno, y te decía ahorita el tema de la casa antioqueña y tenemos una de la propietaria es una señora de familia, digamos, de tradición antioqueña. Entonces el tema del sillar en las ventanas se volvía también un tema importante. Y la ubicación de este sillar, sí, que el paisaje o ese remate visual es uno de los cerros, digamos, más representativos de La Ceja, que es el Capiro. Entonces el Capiro es este cerro que está aquí detrás de nosotros. Y la idea de este sillar era poder estar en este espacio y poder disfrutar tanto del salón como de este paisaje tan hermoso, pues que nos gusta mucho como resaltarlo en las casas de la zona, porque el Capiro, digamos que es ese eje o ese punto nodal al que siempre queremos mirar en las propiedades que están aquí en la zona. Ok. Capiro. El Capiro, sí. El Capiro. Cerro El Capiro. Muy bonito. ¿Y cómo logras este ancho? ¿Es un muro? ¿Hay un mueble? ¿Qué pasa ahí? Sí, digamos que la fachada o el paramento de la casa viene con este eje. Okay. Y lo que hacemos es sacar un volumen, simplemente la losa. Construimos una losa parada en 2 muros tabiques y queda un espacio disponible que los clientes ya deciden si quieren utilizarlo en la parte inferior o si lo van a dejar sólido. Entonces digamos que en este caso lo dejamos sólido para que fuera como esa masa aquí en esta zona. Quedó muy bien. Es bien muy lindo, limpio, es muy interesante. Muy, muy lindo. Se ve muy lindo.
Bueno, y el tema de la cocina también era un factor muy importante, digamos, en la casa, porque como te digo, el tema de los encuentros y de generar esta socialización entre el que cocina y el que está disfrutando del espacio es muy importante. Entonces, un espacio amplio en la cocina, una isla importante, buen espacio de almacenamiento. Esta característica o este tema de integrar la cocina con el espacio de la terraza. Entonces digamos que aquí la persona que está cocinando puede pasar los platos allá. Aquí tenemos pues la zona de barbecue. Entonces digamos que son como cocinas compartidas. Excelente. Y ventila la casa, ¿verdad? Por todos Claro. lados. Sí, sí, es bien importante eso, pues que en la cocina esté siempre ese flujo, esa ventilación cruzada que permite que esto siempre esté iluminado y ventilado, pues naturalmente efectivo. Es que es muy fuerte el efecto de ese horizonte en montaña. Es bien lindo, sí. Tenemos que estar acá cocinando, sirviendo algo y tener ese panorama, es Quesadillas, bien bonito, quesadillas. bien lindo. Quesadillas antioqueñas. Y de este lado te lleva hacia las cocheras. Así es, digamos que tenemos un acceso auxiliar, que sería este acceso que es como el, el- el que más se utiliza, porque claro, entras con el carro acá en este espacio y llegas directamente a esta zona de despensa de la casa. Perfectamente cubierto. Me Sí. gusta. Entonces entramos acá, tenemos en este costado digamos, esta barra de muebles donde tenemos despensa eh, en en toda esta dimensión de este muro. Y aquí también tenemos un espacio de almacenamiento, que este sería como otra despensa un poquito más amplia. Qué bonito diseño. ¿Ustedes diseñaron todo? Todo, sí, nosotros nos encargamos de hacer como todo el tema de arquitectura, diseño interior. Tenemos un equipo pues grande que nos apoya en todo el proceso de diseño. Qué bonita la claraboya, ¿eh? Eso Así es bien con hermoso. inclinación. Te voy a apagar la luz acá porque digamos que la luz no es necesaria. Pues apagamos la luz, tenemos esta claraboya en la parte superior que ilumina siempre pues naturalmente el espacio y genera pues como esa cosa chévere entre el cielo y el vidrio en la parte superior que genera pues como esa luz chévere, cenital Sí, sí, que sí, es bien sí. interesante. Está buenísima. Es Y bien lindo. buenísima también el cuarto de juegos. Ven, te Sí, muestro. sí, sí, porque, a ver, queremos ir Es- ahí a ver. Es que Este, este espacio me encantó, lo siento muy como las Case Study Houses, Richard Neutra, estos muros de vidrio, pero con las losas, ¿verdad? Que los que nos protegen. protegen, sí señor. Está buenísimo, ¿eh? El tema de la fonda, esta es una fonda paisa, ellos quieren una fonda paisa montañera, donde traemos cosas o detallitos de lo que es la arquitectura antioqueña, entonces aparecen estas ventanas de pronto lo que se ve en estos municipios muy tradicionales de Antioquia, como Jardín, Guatapé. Sí, esto es muy tradicional, estos colores y estas formas en las ventanas de la casa. Queríamos traer un poquito de eso a este espacio. Y este es el espacio de ellos, digamos que donde más permanecen, donde más se reúnen, tienen aquí su bar o este espacio pues también que es como de reunión. Y este espacio Buenísimo. lo integramos con la terraza principal, por medio de estas terrazas. Ah, maestro. Entonces aquí integramos todo este espacio. Estas puertas como de granero, Puertas ¿verdad? tipo granero, muy lindas, sí. Nos encantan. Se vuelve un poquito más rústico, dejamos un poquito ese tema tan minimalista y tan limpio y nos traemos estas puertas que tienen estos elementos como tipo riostras y que generan como una dinámica también como a esta superficie. Nos parecen muy lindas. Sí, quedó muy bien. ¿Y es madera sólida o es un No, trabajo de es un MDF? TMF, sí, es un aglomerado. Oh, pues quedó muy bien. Es bien lindo. Y lo integramos de nuevo con esa terraza. Entonces, cuando uno ya piensa en este espacio, desde que uno ingresa, tiene este salón principal doble altura y la terraza, ya venís y te integras también a este espacio que sería la fonda. Ya piensa uno, bueno, es que esto es un gran lugar de encuentro, que era la pauta de diseño, ver cómo podemos integrar todos estos espacios por medio de diferentes dinámicas. Entonces está el bar
Tenemos aquí el espacio de licores, el bar, un espacio de reunión, el barbecue, terraza, cocina y sala. Y aquí tenemos a todo el mundo integrado. Cuando aquí hacemos fiestas, digamos que podemos aprovechar todo este espacio para reunir a todo el mundo y que se generen diferentes dinámicas en estos, pues aprovechando todos estos espacios. Increíble, queda maravilloso. Y ahí planta inferior, Hay esa una- no me la esperaba. Yo hay una planta pensaba inferior. que volaba todo, pero ya vi que no. No, aprovechamos digamos, ese volado para tener una habitación en la parte inferior